Lo que vamos a ver en esta clase son ondas y vamos a hacer un breve repaso, la verdad, de ondas y espero que al término de esta eh, les quede más claro que lo que tenían o lo que comprenden actualmente de lo que es una onda, para aquellos que saben. Y para aquellos que no saben, bueno, entiendan lo que es de una vez por todas. Evidentemente nos vamos a basar en algunos ejemplos que son bastante sencillos y la idea siempre está en que el alumno pueda profundizar a través de la consulta de los libros guías, particularmente el libro de Cierre Szymanski, que es el libro guía, y algunos otros libros que yo le iré dando por ahí, como algunos secretillos, para que vayan aclarando algunos temas en particular. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un muy breve resumen de lo que son las ondas. ¿Qué es una onda? Esa es una pregunta que probablemente todos ustedes y todos nos habremos hecho en algún momento. Todos tendremos una preconcepción de lo que puede ser una onda, probablemente lo que opina Marcelo, lo que opina Carlos, ¿cierto? Vicente, respecto a lo que es una onda, puede ser un poco distinta entre ellos, o a lo que yo pienso que es una onda. Pero como ustedes saben, en ciencias las cosas no quedan muy al albedrío o al criterio de las personas. Por lo general, no por lo general, siempre es así, en ciencias se trata de dar una definición que sea consistente y que sea una convención usada en todas partes. Es decir, que cuando usted hable en onda aquí, o le hablen de ondas a un chino, le hablen de ondas a un kazajstano, ¿cierto? O a un birmano, da lo mismo, todos sepan exactamente a qué se están refiriendo cuando ustedes se refieren a onda. Por lo tanto, es importante entender qué es una onda. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es una onda? ¿Alguien me puede dar algún tipo de referencia? Me gustaría saber lo que ustedes piensan de lo que es una onda a priori. No necesita que esté bien la respuesta, no es relevante. Vamos, Marcelo, cuéntame. De lo que me Sí. acuerdo, que una onda es una transmisión de energía. ¿Ya? Ya, Marcelo dice que su noción de onda es que tiene que ver con la transmisión de la energía. ¿Alguien más puede complementar al respecto? Como una propagación de movimiento Una, pro- o de fuerza. una propagación de movimiento, dicen, o de fuerza. ¿Ya? ¿Alguien más tiene por ahí algún tipo de noción o preconcepción de lo que es una onda? Es interesante porque hay de todo, es muy variopinta lo que se entiende. Algunos ya porque, ya sea porque se están o repitiendo el plato o porque ya vienen con algún conocimiento del colegio o vieron por ahí también, bueno, vieron también onda en 130 de hecho. Por esa razón se hace una clase de repaso. Bueno, una onda es un vaivén en el espacio y el tiempo, ¿ya? La cual se extiende de un lugar a otro. Eso es importante como definición, yo creo que ustedes la tomen así casi literal, pero más que como recitarla, ¿cierto? Y aprendérselo como si fuese el poema 21 de Pablo Neruda, o Juan 1.1, ¿cierto? Eh, Prefiero más bien que ustedes comprendan el contenido de esta definición, de qué es lo que es una onda. Lo que es vaivén, todos entendemos lo que es vaivén, ¿cierto? Un movimiento, una cosa que va y viene, de eso viene, va y ven, va y viene, ¿cierto? Va y ven. Y dice que es en el espacio y en el tiempo. No basta solamente que sea en el espacio, ni tampoco basta que sea en el tiempo. Tiene que ser en el espacio y en el tiempo. Y lo otro es que se extiende este vaivén de un lugar a otro. Eso también es importante. Tiene que tener un origen, un comienzo y un fin, desde el punto de vista de espacialmente hablando. Eso es una onda, en términos muy generales. Se dan cuenta que la definición quizás es un tanto ambigua, ¿no? Como que es muy difuso. Uno dice, bueno, sí, pero ¿qué es? ¿Es un objeto matemático? ¿Es una cosa que yo veo? ¿Qué es? Se dan cuenta que es una definición muy, muy, ¿cómo se dice? Soft, ¿ya? Muy blanda.
Bueno, pero recuerden que todo esto aparece sobre la base de describir, como se ha hecho siempre en física, describir fenómenos que suceden en la naturaleza. El concepto de onda aparece como una conceptualización ante fenómenos físicos que el hombre observó. Y ustedes entenderán que el fenómeno, por ejemplo, como pongo acá en el dibujo, en el video, el fenómeno de esta onda, por ejemplo, de esta onda en el agua, es algo que el hombre pudo haber visto o vio desde los albores de la humanidad. El hombre cuando se acercaba a los arroyos, ¿cierto?, a los lagos a tomar agua, a beber agua, se dio cuenta de que cuando él tiraba algo al agua o cuando él tomaba agua, ¿cierto?, ese golpe o esa cosa se propagaba en el espacio y en el tiempo. Y había un movimiento ondulatorio. Entonces, eso ya sucede o eso ya es un indicio de que el hombre en cierta forma estaba familiarizado con las ondas, solo que lo que estamos tratando de hacer nosotros acá es describirlas de forma formal. Bueno, acá abajo, debajo del dibujito, uno puede ver también este fenómeno de movimiento, un vaivén, fíjense, que se propaga o que se da en el espacio, es decir, ocupa espacio aquí, y evidentemente necesita tiempo para que esto se mueva. O sea, el movimiento es un fiel reflejo de que el tiempo está sucediendo. No existe movimiento de algo, no existe el movimiento sin el paso del tiempo. Eso es muy importante, chicos, que lo tomen en cuenta. El movimiento no existe si no hay paso del tiempo. Ustedes ven una foto, pueden revisar algún álbum de fotos, ahora que ya están un poco obsoletos, ¿cierto? Porque uno ve estas cosas online. Pero si todavía tienen fotos de la familia, ¿cierto? Ustedes pueden ir a los álbumes de fotos y van a ver que ustedes miran una fotografía y esa fotografía es un tiempo finito, ¿cierto? Que pasó hace mucho tiempo atrás y ustedes no ven que esa foto se mueve porque el tiempo está congelado, es por un tiempo definido. Entonces, el tiempo es muy importante para efectos de lo que es una onda, el paso del tiempo, y para lo que es el movimiento, como se puede ver acá. Fíjense que acá se describe el movimiento de una partícula negrita ahí, que sube y baja, sube y baja. Pero aquí da una impresión de que esto se mueve hacia allá, ¿cierto? Como que ese punto más alto se empieza a mover de izquierda a derecha. Pero bueno. Otro fenómeno por el cual probablemente ustedes están muy familiarizados en lo que respecta a las ondas, tiene que ver con el sonido. Ya probablemente, no sé si todos están familiarizados con lo que es un diapasón. Un diapasón es una cosa que se usa para emitir ciertas frecuencias sonoras muy precisas. Pero básicamente lo que es el sonido, aquí está dentro de un tubo, lo que es el sonido, precisamente, es una onda, como la que ustedes ven acá arriba, es una onda que lo que hace es que empuja, es una onda mecánica, vamos a ver de qué se tratan las ondas mecánicas, que empuja, hace presión en el aire, y esa presión en el aire tiene ciertos patrones, ¿ya? Cada instrumento tiene un patrón distinto, cada sonido tiene un patrón distinto, pero lo que hace básicamente es que en ciertos puntos del espacio se concentran más, la densidad de las partículas es mayor y en otro lado es menor. Básicamente se produce un movimiento de esta naturaleza. ¿Se dan cuenta de que aquí también hay un va y ven en el espacio y en el tiempo? ¿Se dan cuenta de que también hay un inicio y un final? ¿Sí? Así que, pero la diferencia entre este fenómeno y este otro fenómeno es que este fenómeno, el del sonido, es un fenómeno longitudinal, es decir, es a lo largo de la propagación del movimiento, mientras que en el otro caso, el de la olita, por ejemplo, uno ve que el movimiento es perpendicular a la propagación de esta onda que uno ve acá, este máximo, que se mueve de izquierda a derecha. Como bien decía uno de sus compañeros por ahí, es que una de las gracias que tienen estas ondas es que son capaces de transportar energía y transferir momentum. Esas son dos cosas que son muy importantes, sobre todo a la hora cuando veamos la mecánica cuántica, ¿ya? Pero hay algo aún más importante, o también tan importante como lo anterior, no sé si más importante, es que no transfieren masas. Las ondas no transfieren masas. A pesar de que uno viera o se da la impresión de que algo, en principio, si yo pongo algo ahí, uno se va a mover para allá, eso no es así.
Si ustedes ponen un corcho en el agua y ustedes dejan caer algo ahí y provocan este fenómeno como el que se ve en el video, ustedes verán que lo único que va a suceder, al igual que le pasa al puntito negro acá, es que el corcho sube y baja. El corcho no se traslada desde el punto de donde se genera la onda hacia las orillas. ¿Sí? Se necesitan otras cosas para que ello suceda con una ola. O con una onda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, chicas? No, profe, quedó ¿No? claro. Ya. Bueno, existen varias ondas o distintos tipos de ondas y uno puede clasificarlas de distintas formas o bajo distintos criterios. Pensemos primero el criterio de lo que es la naturaleza de la onda, ¿ya? Entonces, existen varios tipos de ondas en la naturaleza. Existen ondas, por ejemplo, las mecánicas, que son básicamente estas cuerdas, ¿cierto? Que uno mueve o resortitos, ¿cierto? Son ondas, se llaman ondas mecánicas, ¿ya? También existen ondas electromagnéticas, que son las que vamos a ver ya a partir de la próxima semana. Vamos a estudiar lo que son las ondas electromagnéticas. También existen ondas gravitacionales. Probablemente ustedes ya habrán escuchado el último tiempo el descubrimiento de las ondas gravitacionales, propuesta por Albert Einstein ya hace mucho tiempo atrás, en 2018, 19-18. Y también existen también ondas que son asociadas a fenómenos más bien de tipo atómico o subatómico, lo que se podría llamar o lo que se podría entender con las ondas asociadas a lo que son la mecánica cuántica, que es parte de este curso. Por eso que es tan importante que ustedes se familiaricen con el concepto de ondas desde ya. Vamos a ir, obviamente, trabajándolas y comprendiéndolas conforme se van sucediendo, ¿ya? Pero mi idea es que en esta clase clarifiquemos las cosas más genéricas de lo que son las ondas. Entonces, las ondas mecánicas, una de las gracias que tienen es que necesitan un medio. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica. El movimiento de una manguera, ¿cierto? De una cuerda también es una onda mecánica. Necesitan un medio para poder propagarse. Si ustedes no podrían propagar el sonido en el vacío. O sea, en el espacio no existe ruido. ¿Ok? Puesto que en el espacio no hay partículas que me permitan precisamente provocar ondas de esta naturaleza, que es que una molécula empuje a la otra y transfiera momentum en esta dirección. Eso no sucede. Por lo tanto, las ondas mecánicas, a diferencia de las electromagnéticas, necesitan un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas, por su parte, pueden propagarse en el vacío. De hecho, es la razón por la cual a nosotros nos llega luz de las estrellas, de las galaxias, de las supernovas que se producen en el universo. Se debe precisamente a que las ondas electromagnéticas, y vamos a ver que eso en realidad es luz, visible o no, es luz, pueden propagarse en el vacío. Es decir, estas sí pueden viajar desde los rincones más recónditos, digamos, del universo y llegar a nuestros ojos. Cuando ustedes se paran en una noche estrellada y miran y contemplan el maravilloso cielo, lo que están viendo ahí son ondas electromagnéticas en el espectro visible, desde luego, que viajaron desde los confines del universo hasta sus ojos. O lo que ustedes están viendo ahí, el pasado, vamos a ver. Bueno, aquí pongo formas en las cuales se miden la onda electromagnética. Aquí tenemos un radiotelescopio. Nosotros acá en Chile tenemos laboratorios gigantescos de radiotelescopio. De hecho, hay uno en el norte que se llama ALMA, que está en la planicie de Chagnandor, como a 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar. Están los observatorios astronómicos más convencionales, ciertos telescopios más convencionales ópticos. Aquí ustedes pueden ver el VLT, el Very Large Telescope, y ahora se va a crear otro que es el mucho más largo, el So Much Very Large. Le van poniendo ahí sufijos para empezar a crecer las cosas. Y todo esto son ondas electromagnéticas. Todos ellos son ondas electromagnéticas. También, como les comentaba yo, se descubrió la onda gravitacional. Las ondas gravitacionales también son una forma, de hecho son ondas, que se propagan, comillas, sobre sí mismas. Es como muy raro porque se propagan en el espacio y en el tiempo, pero las ondas gravitacionales son perturbaciones
sobre el espacio. Y de hecho, la única forma de poder, hasta el momento, con estos tremendos arreglos ópticos, la única forma de poder detectar las ondas gravitacionales es sobre fenómenos muy catastróficos a nivel cosmológico, es decir, choques de agujeros negros, supernovas y cosas muy cataclísmicas, llamémoslo así, desde el punto de vista de la gravitación, puesto que para que pueda propagarse esa perturbación en el espacio-tiempo, o gravitacionalmente hablando, uno requiere de que hayan fluctuaciones abruptas en los campos gravitacionales, y eso solamente puede ocurrir cuando tengo objetos supermasivos. Entonces, hasta el momento hemos sido capaces como seres humanos de poder detectar las ondas gravitacionales solamente de cataclismo, choques de agujeros negros, en fin, como les decía. Cuando tengo dos electrones y dos electrones pasan uno cerca del otro, en cierta forma ellos también producen ondas gravitacionales porque son masivos. Pero el punto está en que su magnitud es muy, pero muy, 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 muy baja respecto a cualquier otro fenómeno que pueda producir un electrón moviéndose, puesto que su masa es muy pequeña. Por eso que es importante tener objetos supermasivos para poder perturbar la curvatura del espacio, llamémoslo así. Y por último, tenemos ondas tipo materia de interacción. Cuando lleguemos al tópico de mecánica cuántica, vamos a estudiar lo que son las ondas, ¿ya? Vamos a estudiar lo que es la función de onda y le vamos a sacar jugo a la función de onda. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la función de onda para estudiar los fenómenos cuánticos o los fenómenos atómicos o subatómicos? Bueno, tiene que ver. Precisamente es la base de la mecánica cuántica, lo que es la formulación ondulatoria de lo que son las interacciones y de la materia. Vamos a estudiar a Schrödinger, vamos a hablar de Heisenberg, vamos a hablar de Bohr, vamos a hablar del átomo, vamos a hablar del oscilador armónico cuántico, en fin. Y nos vamos a dar cuenta de que la prescripción de entender ese aspecto de la naturaleza a través de lo que es la función de onda o lo que son las ondas, va a ser extremadamente útil, puesto que nosotros no tenemos o tenemos muy pocas herramientas para poder acceder a esas escalas de energía y de espacio, ¿ya? Así que espero que con esta transparencia les haya quedado claro a ustedes de que las ondas en general están presentes en todos los fenómenos de transmisión de radio, ¿cierto? De televisión. Esto que está sucediendo actualmente tiene que ver, en muchos casos, con ondas. Si usted está conectado por Wi-Fi, tiene que ver con ondas electromagnéticas que están llegando a su laptop o a su computador. En fin. ¿Hay alguna consulta de esta breve introducción? Bueno, vamos a desentrañar lo que son las ondas. Entonces, como decíamos, Profe, yo tengo una duda. Cuénteme, por favor. Que quisiera confirmar la diferencia de ondas longitudinales y la otra, ¿cómo se llama? Transversal. Transversales, Sí. ¿sí? Longitudinal, como el sonido, que se propagan así. Y transversales así. Ah, muy bien. O Ya, sea, gracias. básicamente una onda así. Lo que pasa es que puede haber una onda así como este estilo. De hecho, los terremotos tienen, bueno, ustedes probablemente vieron que las ondas transversales y las ondas longitudinales no se transmiten de igual forma en el líquido, por ejemplo, pero sí en el sólido. El sólido es capaz de transmitir ondas, tanto que le llaman las S y las P, ondas transversales y longitudinales. Eso es tecnicismo, da lo mismo el nombre. Pero los líquidos no son capaces de transmitir ondas transversales. O sea, y es porque son inocuas al esfuerzo de corte, mientras que sí no son inocuas a lo que es la compresión. Por lo tanto, en un terremoto, por ejemplo, producido en cierto lugar de la Tierra, como la Tierra tiene un núcleo líquido, ¿sí? Hay ondas que se transmiten, que pasan a través del líquido, que son las ondas transversales, pero las ondas longitudinales no pasan a través del líquido, por lo tanto,
solamente a mí me llegan las ondas longitudinales por la transmisión a través del sólido, de la Tierra, las partes sólidas, mientras que cuando las ondas viajan, las ondas transversales viajan por el líquido, también traspasan. Entonces, con eso uno puede hacer cuadraturas y puede entender fenómenos de, por ejemplo, dónde se produjo, a qué profundidad se produjo y en qué lugar del globo se produjo, ¿ya? Gracias precisamente a la información o a la transmisión de estas dos ondas de distinta manera sobre líquidos, ¿ya? Bueno, como decíamos, la onda es un vaivén en el espacio y en el tiempo, la cual se extiende de un lugar a otro. Voy a repetir eso a cada rato. Vamos a partir con un tema que probablemente ustedes lo tienen ahí en su consciente, está en el consciente colectivo, y que tienen que ver con el movimiento armónico simple. Entonces yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes. Si es que, y no quiero que me respondan en voz alta, no quiero que alguien diga algo para influenciar al compañero. Yo lo que quiero preguntarle es que si es la curva posición-ángulo una onda para el caso del movimiento armónico simple. Aquí tenemos el caso de un péndulo, por ejemplo, podría ser el caso de un muelle, de un resorte, ¿cierto? Colgando de una masita, colgando de un resorte. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a ustedes si consideran, no me lo digan en voz alta, por favor. De hecho, les voy a aplicar una pequeña votación. Me gustaría que me respondieran. ¿Sí? No sé si les aparece a ustedes ahí les aparece ahí Sí, la trivia. Me gustaría ahí que me respondieran quiénes creen que esa curva que grafica la posición o la amplitud, en verdad, la amplitud o el ángulo para un movimiento armónico simple, como por ejemplo un péndulo, un muelle, en fin, que está graficada acá, por ejemplo, ¿es una onda o no? Por favor, chicos, chicas, voten. Necesito saber si ustedes, cuál es su entendimiento de este fenómeno y qué opinan al respecto. Vamos, tenemos 26, 29, 30, somos 43, vamos, 42. Estamos cerca, estamos cerca. Espero que a todos se les haya activado la pantallita esa. Me ha pasado en otras ocasiones que no se ha activado. 37, nos quedan muy poco. Me gustaría saber cuál es su visión o versión respecto a esta curva y a lo que uno entiende o no por onda. Estamos en 38. ¿Les parece si finalizamos? Bueno, parece que ya no van a votar más. Voy a finalizar la votación. ¿Ya? Y quiero compartirles el resultado. ¿Lo están viendo, no? sí. Sí. Ya. Casi el 90% de las personas, de los compañeros acá, votaron que sí, que entienden la curva, amplitud o ángulo en el movimiento armónico simple como una onda. Mientras que solamente el 11%, es decir, 4 de ustedes, dijo, no señor, eso no es una onda. ¿Ya? O sea, 34 versus 4. Permítanme responderle a la pregunta. La respuesta es no. Eso no es una onda. ¿Alguien me puede aclarar por qué no es una onda? Tendré que recurrir a los 4 que dijeron que sí, ¿ya? Ojo, aquí no importa equivocarse, chiquillos, estamos aprendiendo. Porque es una representación. Primero que todo porque es una representación, ¿ya? Bueno, la onda también es una representación en cierta forma, pero ¿qué no cumple esto que sí cumple una onda? ¿Tiene un ángulo en el movimiento en el espacio? ¿Perdón? Si decía que esta sea idónea como... No le escucho No se muy propaga- bajito, José. Se propaga de un punto a... O sea, no se propaga de un punto a otro. No se propaga de un punto a otro. Muy bien. ¿Es un vaivén en el espacio y en el tiempo?
¿Sí? ¿O ¿Sí? es porque es la masa la que se está moviendo, pero aquí está midiendo el ángulo? Estamos midiendo el ángulo, ¿cierto? Estamos midiendo el desplazamiento del ángulo o la amplitud del ángulo con respecto al tiempo. Pero aquí el espacio no tiene nada que ver, po. No tiene nada que ver. Y de hecho no se extiende de un lugar a otro. Mire, vamos a ir desentrañándolo de a poquito, por eso le puse desentrañando las ondas. Porque esto hay un mito sobre esto. ¿Y por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que las personas opinan a priori de que esto es una onda? Porque el gráfico tiene la misma forma Eso, es por la forma. movimiento. Fíjense que somos prejuiciosos. Fíjense que somos prejuiciosos. O sea, básicamente lo que tenemos aquí frente a nuestros ojos es un vaso con un líquido blanco al lado de una vaca, ¿cierto? Todos pensarían que ese líquido blanco es leche, a priori, ¿no? Pero cuando lo tomo, me doy cuenta que no es leche. Eso es lo que está pasando con este tipo de cosas. Yo lo veo así como análogamente. ¿Por qué? Porque las ondas que nos presentan por lo general, y que les voy a presentar en unos minutos más, por lo general, de hecho las más sencillas, tienen esta forma sinusoidal. Esto es lo que tengo acá, un seno o un coseno. Ya ustedes saben que un seno y un coseno es lo mismo, lo único que hay un desfase. Desfase en un cierto ángulo hacia más o menos. ¿Sí? Pero un seno es el coseno del mismo ángulo más una fase. Entonces, claro, es por la forma. Somos prejuiciosos. Ojo que el 89% de las personas que dijeron eso, no es que, o sea, se equivocaron, pero da lo mismo. No es el punto de equivocarse acá si estamos aprendiendo. Pero para que se den cuenta de que como seres humanos somos muy aristotélicos para pensar. Nuestro cerebro, nuestra forma de razonar en física es aristotélica. Pensamos como Aristóteles. Todos pensamos como Aristóteles. Tenemos una intuición aristotélica. No tenemos la intuición newtoniana de las cosas. El aspecto newtoniano de las cosas es algo que uno adquiere, que se tiene que entrenar para entenderlo. De hecho, por eso que tenemos clases de física en la universidad. Porque si fuese tan intuitiva, no necesitaríamos clases. Nadie a usted le enseña a caminar. No, nadie toma clases para caminar. ¿Cierto? Porque está dentro de nuestros genes poder aprender a caminar. Nos caemos, tropezamos, aprendemos, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno aprende, el hablar, un montón de cosas. Pero la forma newtoniana de cómo se comporta la física no es intuitiva. Así que, ojo, somos muy aristotélicos, así que no los reprocho, chicos, ¿ya? Entonces, esta curva, como decía su compañero, representa el cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. Representa, no es una onda. ¿Oh? Bueno, un poco para familiarizarnos con el formalismo, porque vamos a usar este concepto para poder construir lo que es una onda, ¿ya? Primero, un movimiento armónico simple, que es importante entenderlo, porque si uno no entiende el movimiento armónico simple, vamos a dar cuenta que es muy difícil entender lo que es una onda si no tengo internalizado lo que es el movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple, como el caso de parametrizar el ángulo en función del tiempo, puede ser descrito, dentro de las soluciones del movimiento armónico simple, que es, ustedes ya recordarán, es x2 puntos más menos omega cuadrado por x igual 0. Digo más menos porque hay movimientos que son oscilatorios y hay movimientos que son divergentes. Puede ser escrito de forma genérica de la siguiente forma: a coseno de omega t más b seno de omega t. Pero también puedo escribirlo de la forma una amplitud por el seno de omega t más una fase. También puedo escribirlo en términos de exponenciales, como e a la i omega t más menos e a la i más i a omega t. Vamos a ver más adelante cuando veamos este asunto de las ondas que viajan a la derecha, ondas que viajan a la izquierda. ¿Ya? Pero estas dos formas de escribir la solución, chicos, chicas, es lo mismo. Aquí estas dos cosas, el A, el B, el D, el phi, están relacionadas. Puedo escribir unas en términos de las otras. ¿Ya? Esa es la forma que uno resuelve este problema. Cuando uno está en presencia de un movimiento armónico simple, como por ejemplo el del péndulo, en el péndulo uno descubre que la frecuencia angular al cuadrado va como g partido por L. G es la fuerza de gravedad o la aceleración de gravedad y el L es el largo del péndulo. ¿Qué me dice eso? Que a mayor L, o sea, péndulos muy largos, tienen frecuencias muy bajas.
que lo que es la frecuencia. ¿Se acuerdan lo que es la frecuencia de un fenómeno? Es el tiempo que tarda es, es el tiempo que tarda una cosa en completar una vuelta, por decirlo de alguna forma rápida. Eso es el periodo. Claro, La frecuencia no me está hablando de tiempo, me está hablando precisamente, tiene una unidad de 1 partido por tiempo. Fíjense que el G tiene unidades de metros partido por segundos al cuadrado. Mientras que el L tiene unidades de metros. Por lo tanto, esto me va a quedar 1 partido por segundo al cuadrado. Entonces, si le saco la raíz, me va a quedar 1 partido por segundo. La frecuencia tiene unidades de 1 partido por segundo. De hecho, la palabra frecuencia me dice, cuando dice, no, voy a verlo con frecuencia, cuando uno visita a un amigo o practica algún deporte. ¿Usted practica deporte? Sí, lo practico con frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de veces que hago algo en un segundo, por ejemplo. Correcto, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Y de hecho una de las gracias que tiene la física es que los nombres que uno usa son nombres que dicen cosas, tienen información. Esta cosa no se llama frecuencia así porque a alguien se le ocurrió. ¿Ya? Bueno, un caso concreto. Bueno, hay otras frecuencias. Está la frecuencia, por ejemplo, del muelle que tiene que ver con la constante elasticidad del resorte, que es K, y la masa. ¿Cierto? Depende de la masa y del K la frecuencia angular o la frecuencia angular del fenómeno. Que básicamente me está diciendo cuántos ciclos, a priori, es proporcional al número de ciclos que se cumplen en un cierto intervalo de tiempo. Pero bueno, en un caso concreto, por ejemplo, como este, yo solté el péndulo, para como recordarle esto, en un tiempo t igual 0 dije que esto estaba a una cierta amplitud alfa 0. Y también dije que no le di ningún tipo de velocidad, sino que básicamente lo solté del reposo. Así, ¡pum! Lo solté. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que alfa punto, es decir, la derivada de esto, en el tiempo t igual 0, fue 0. Y entonces yo llego a la ecuación de esta naturaleza. Por eso que a veces uno dice, pucha, ¿cuándo es coseno? ¿Cuándo es seno? Hay personas que yo sé que se entrampan con eso. Da lo mismo. Yo puedo escribir el coseno como seno de omega t más una fase, que es básicamente tomar toda esta curva y desplazarla, en pi medio en realidad, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de dónde quiero partir. Así que no os preocupéis por eso, ¿ya? No es que estas cosas, movimientos armónicos simples, sean cosenos de omega t o senos de omega t a priori. Va a depender de cómo usted lo quiera escribir, ¿ya? Lo importante es que oscilatorio parte de un punto de máxima amplitud, ¿cierto? Llega al opuesto, pasa por el 0, que en este caso es el eje central, y luego llega al máximo. ¿Ok? ¿Por qué les traigo a colación esto, chicos? Ahí, de hecho, miren, fíjense, ahí lo escribí como con una fase. Da un poco lo mismo. Lo que importa acá es que, o cómo se comprende la frecuencia, es que al aumentar el omega, que es la frecuencia, aumenta el número de veces que el péndulo llega a la posición, a igual posición. Por ejemplo, si yo partí aquí, lo que me demoro, ¿cierto? O el número de veces que yo llego nuevamente a un punto máximo, va a depender, en un intervalo de tiempo fijo, va a depender de qué tan grande es la frecuencia. A mayor frecuencia quiere decir que con mayor frecuencia yo llego a ese punto en un intervalo de tiempo. Si el omega es pequeño, quiere decir que a menor frecuencia yo llego a ese punto para un intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tomamos un intervalo de tiempo que le llamamos, por decir algo, 6.28 segundos. O sea, básicamente está como por aquí. 6.28 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es que, o lo que estoy diciendo es que el péndulo llega a una posición idéntica, ¿cierto? Que llamamos t, por ejemplo, a esa cantidad, cuando en cierta forma dio una vuelta, es decir, partió, por ejemplo, ahí la masita, llegó acá, pasó por el centro y llegó de nuevamente arriba. En todo ese tiempo, al que llamé t, 6.28 segundos para este caso, es lo que tardó en que la masita llegase a la posición original. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tiempo, o sea, este omega t, el tiempo que tiene que transcurrir
para que yo llegue a ese, para que cumpla eso, es que tiene que ser un tiempo tal, al que llamo T mayúscula, tal que el ángulo que recorra sea 2pi, porque esto da una vuelta entera en lo que es los radianes. Entonces hace 2pi radianes, o mejor dicho, da una vuelta entera en el círculo unitario, cuando pasa un tiempo t. Por lo tanto, lo que sucede es que yo llamo t a 2pi partido por omega, y es una cantidad que tiene unidades claramente de tiempo. O sea, básicamente en este caso vamos a considerar que 6.28, que es el intervalo de tiempo que hay desde aquí hasta acá, es 6.28 tiempo y está relacionado de esta forma con la frecuencia. Por lo tanto, yo podría, en principio, relacionar frecuencia y periodo como el inverso del otro, salvo un 2pi que tiene que ver con esta cosa angular, porque recuerden que lo que hay dentro, el argumento de una función trigonométrica tiene que ser un ángulo. O sea, omega t tiene que tener unidades de ángulo. De hecho, las unidades de ángulo no son unidades, no es nada. ¿Sabes? No tiene unidades, adimensional. Entonces, si esto es tiempo, el omega tiene que tener unidades de 1 partido por segundo, de tal forma de que tiempo por omega sea adimensional. Así que desde esa forma, y aquí les pongo un pequeño video, fíjense, lo que hago en este video es que consideré el caso original, es decir, con omega igual 1, y empecé a variar el omega, y empecé a aumentar el omega hasta llegar a un omega igual a 10. ¿Qué quiere decir eso? Omega igual a 10. Quiere decir que cuando originalmente tenía la onda era así, llegaba acá máximo y después llegaba acá arriba. Tenía el omega igual 1, significa que daba una vuelta. Omega igual 10 quiere decir que ahora llego 10 veces al punto máximo en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, fíjese que cuando hablo de omegas muy grandes, lo que estoy diciendo en cierta forma es como que estuviera apretando esto en el tiempo y estuviese cayendo cada vez más ciclos, cumpliendo cada vez más ciclos completos en un mismo intervalo de tiempo. ¿Cómo aumentaba la frecuencia omega en un péndulo? Recuerden que en un péndulo era G partido por L, o raíz de G partido por L. Disminuyendo el L, ¿cierto? Porque el G no lo puedo cambiar. Entonces, si yo disminuyo el L... ¿Perdón? Cortando el L, sí. Correcto. Si ustedes se han dado cuenta, los péndulos cortitos oscilan muy rápido. Así. En cambio, los péndulos largos demoran mucho, ¿cierto? Y en un mismo intervalo de tiempo cumplen menos ciclos que un péndulo que se está moviendo así. Este péndulo pasó 10 veces por el máximo, mientras que el otro pasó recién una vez. Entonces, conforme yo acorto el L, aumento la frecuencia. Cuando aumento la frecuencia, lo que estoy haciendo, estoy apretando esta curva y estoy cumpliendo cada vez más ciclos para un mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, el péndulo, como decía ahí, pasó 10 veces por el mismo punto. Les quiero ilustrar, hice una pequeña como simulación o aplicación en un programita que se llama GeoGebra, que es abierto a la comunidad. Y les voy a mostrar el código. Si quieren ir con el teléfono, pueden ir con su teléfono, marcan eso. Lo que voy a hacer yo es que voy a salir de acá, ¿ya? Voy a salir de acá y les voy a mostrar el movimiento armónico simple. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Parece que no puedo hacerlo. O sea, puedo, pero no puedo. Profe, una duda. Dígame. ¿Por qué es necesario saber como las propiedades del movimiento armónico simple si dijo que que el movimiento armónico simple no es una onda? Correcto. Muy buena pregunta. Estaba esperando esa pregunta. Me gusta entender que hay personas que discrepan o disienten de lo que uno está haciendo versus lo que está diciendo. ¿Ya? Quiere decir que están atentos. Sí, lo que pasa es que vamos a darnos cuenta de que si bien la curva del movimiento armónico simple no es una onda, las ondas, sobre todo las ondas armónicas, que son las que vamos a estudiar mayormente en este curso, se llaman armónicas precisamente porque intrínsecamente cada punto de la onda
es un oscilador armónico por sí mismo. ¿Sí? O sea que solo para ver si entendí es porque aunque la onda no sea un movimiento armónico simple, las partículas al menos sí se comportan de esa manera. O sea, ¿Eso? aunque el movimiento armónico simple no sea una onda, ¿sí? O sea, ojo, que la implicancia va en una dirección y no en la otra. ¿Sí? Las ondas, o sea, las ondas en general no tienen por qué ser armónicas, vamos a ver. ¿Ya? Las ondas más comunes son armónicas. Y la pregunta que uno se hace, ¿y por qué se llaman armónicas? ¿Tendrá que ver con el movimiento armónico? Sí, pues las ondas son armónicas porque en cierta forma, intrínsecamente, que es como lo vamos a ver en unos minutos, tranquilo, ¿ya? Contienen para cada uno para cada una de las... ¿están viendo la pantalla, no? La suite de GeoGebra. Y ahí se ve. Ya. Se ve. Ya. Vamos a ver que sí es importante entender el movimiento armónico simple, puesto que las ondas, si bien no son osciladores armónicos simples, vamos a ver que es un enjambre de osciladores armónicos simples. No les quiero adelantar las cosas para no... Por el momento, digamos que es un repaso de si ustedes entienden movimiento armónico simple para ver si es que les es útil o no a la hora de formular lo que es una onda. ¿Les parece? Veámoslo de esa forma, para no confundirnos. Pero, insisto, el movimiento armónico simple no es una onda. No es una onda. ¿Ya? Es parte de una onda, pero no es una onda. O una onda puede tener propiedades del movimiento armónico simple, pero eso no implica que la onda sea un oscilador armónico. ¿Ya? Miren, permítanme mostrarles a qué me refiero. Y aquí lo que grafiqué, no sé si están viendo, grafiqué la función amplitud por coseno de frecuencia por tiempo más fase. Más fácil no puede ser. Entonces, lo que hice es que tomo la frecuencia y la hago variar entre 1 y 6, la fase la hago variar entre 0 y 2pi, está el 2pi ahí, y la amplitud entre 1 y 4. Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo cada una de estas distintas cosas cambian estas curvas. ¿Por qué? Porque, insisto, si bien el movimiento armónico simple no es una onda, ¿sí? Las ondas sí parecen curvas de los movimientos armónicos simples. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Aquí lo que estamos entendiendo es la matemática de esta expresión. Porque esa es la que nos va a ser útil. Fíjense, cuando yo aumento la amplitud, lo que hacen en este tipo de curvas, por el momento, curvas, es que aumenta esta altura. Nada más que eso. ¿Se dan cuenta? Cuando yo cambio la frecuencia, como ya lo vieron antes, lo que estoy haciendo es apretando las ondas. O sea, apretando la curva. ¿Sí? Entonces, ahí frecuencia 1, fíjense, el tiempo para llegar de un punto máximo a ese, que va a ser 6.28 segundos, ahora, al llevarlo, por ejemplo, a 2, por ejemplo, ahora voy a tener 2 ciclos que se cumplen en el mismo intervalo de tiempo. Y si lo llevo a 6, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que llegó al punto máximo en el mismo tiempo anterior. Y lo que hace la fase, que es esta cantidad que se suma o se resta, es mover, perdón, la fase es mover, miren, fíjense. Entonces, lo que es un coseno aquí podría ser, lo que es lo habría puesto más. Ahí está en 0, coseno 0. Entonces, si yo lo muevo hasta ahí, que es pi medio, me pasé un poquito. ¿Ya? Entonces, si me voy ahí, lo que antes era coseno, ahora es seno. ¿Se dan cuenta? Esa es una función seno, parte en el origen. Entonces, una fase puede ser que un coseno parezca un seno o un seno parezca coseno. ¿Ya? Eso es lo que les quería mostrar con este tipo de cosas. Ahora, volviendo a la pregunta de su compañero, ¿y qué tiene que ver esto con las ondas? Bueno,
Precisamente eso es lo que yo les voy a mostrar ahora, para no hacer más preámbulo, pero se van a dar cuenta lo importante que es entender lo que son los movimientos armónicos simples a la hora de... ¿Se ve ahí o no? Sí. Sí. Sí, se ve el oscilador, el pendulito. Ya, entonces, vamos, como decía, vamos a desentrañar las ondas. Entonces teníamos esto, teníamos el videito, y yo les comentaba que básicamente lo que pasaba con aumentar la frecuencia era, en cierta forma, el aumentar el número de ciclos que se cumplía en un mismo intervalo de tiempo. Para un mismo intervalo de tiempo. Esto va a tener que ver con las ondas en algún momento, o estas propiedades, ¿ya? Están presentes en las ondas, armónicas al menos. Y considere lo siguiente. Imaginémonos ahora, para no poner los péndulos y no marearnos con la oscilación del péndulo, sino que lo que vamos a medir acá es el desplazamiento que hay con respecto a este eje que está en azul de masitas que se están oscilando con un resorte. Entonces, lo que voy a hacer es que imagínese usted que tiene n muelles idénticos que oscilan, fíjense, a igual frecuencia en la forma en la que yo le estoy mostrando ahí. Todos al unísono. Todos al unísono. ¿Sí? Entonces, yo les hago la pregunta, o mejor dicho, les propongo lo siguiente. Lo que queremos nosotros ahora es describir la amplitud de oscilación en el eje, llamémoslo así, Y, como función de la posición en X. X aquí simbolizado por el eje que está en azul. Eso es lo que queremos hacer. O eso es lo que yo les propongo hacer. ¿Sí? Entonces yo les quisiera hacer la siguiente pregunta a ustedes. Ah, no, eso se lo voy a hacer al último. Se lo voy a hacer al último. Pregunta en voz alta. ¿Depende la amplitud en Y de la posición en X? No. ¿No dicen? No. Es igual en todo. Claramente X no es una variable del problema, puesto que no está presente. El cómo se comporta cada resorte no depende de en cuál posición esté. Por lo tanto, en efecto no depende de la posición, y entonces yo les pregunto, ¿y cómo describo esa amplitud de movimiento en función de las variables que están involucradas? ¿Qué variable está involucrada aquí si no está la posición? ¿El tiempo? El tiempo, ¿cierto? Para que haya movimiento tiene que haber tiempo. Ojo, el tiempo es muy importante. Así que yo podría describir la amplitud del fenómeno como función del tiempo a través de exactamente la misma ecuación que tenía anteriormente. Aquí el omega es la frecuencia con la que esto llega al mismo punto en un cierto intervalo de tiempo. Así que ese fenómeno, como el que ustedes ven ahí, no depende de la posición. Pero entonces yo ahora les propongo hacer el siguiente experimento. Imagínense que tiene n muelles idénticos que oscilan a igual frecuencia, pero con un desfase como se muestra en la animación. Pregunta. Esta vez, la amplitud I depende de la posición. Depende de si el muelle 1, el muelle 2, el muelle 3, el muelle 4, el muelle décimo. Sí, ahora sí depende. Ok. Ahora pareciera que depende, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo y con ¿La Marcelo? amplitud o la posición? No, aquí estoy hablando de la amplitud que tiene que ver con básicamente la desviación que tiene de la posición de cada uno de estos muelles con respecto al punto que está acá, po. Entonces, por ejemplo, lo que estoy diciendo yo es básicamente la altura I. Por ejemplo, en este caso, adquirió la máxima, ahí adquirió la mínima, ahora la máxima con
con respecto a este cero. Entonces, Esa amplitud que llamamos I para el muelle 1 es igual que la amplitud I para el muelle 2 como función del tiempo. Es diferente. Hay un desfase, eso está claro, hay un desfase. Si uno mira individualmente cada uno de estos resortitos, se da cuenta que todos tienen, comillas, el mismo comportamiento. Lo que pasa es que suceden en desfase. Pero ojo, miren lo que pasa con el desfase. Pues mire, ¿qué ven ustedes ahí en esa oscilación? ¿Ven una transmisión de ¿Onda? algo, no? ¿Ven que se hace, hay un desfase coordinado? Se dan cuenta que hay un desfase, pero que está coordinado, no es aleatorio, no es random aquí esta cosa. Se ve una onda. De hecho, precisamente pongo este ejemplo porque esto es una onda. Una onda en este caso vendrían a ser las deformaciones o las amplitudes de los distintos muelles como función del tiempo. Esto es una onda. Primero, es un vaivén en el espacio, fíjense, y en el tiempo. Y que va desde un lugar, miren, hacia otro lugar. De hecho, aquí se está moviendo la onda de izquierda a derecha. Esto es como si estuviera en el estadio, ¿cierto? Cuando uno hace la ola, que le llaman. ¿Sí o no? ¿Les parece que esto es una onda o no? Podrían decirle usted a la abuelita, mire abuelita, se formó una onda aquí. Profe, a pesar que no estén en contacto, Sí, pues, a pesar de que no estén en contacto. ¿Y cuál sería la diferencia de esto a un movimiento armónico simple? Es que cada una de estas cuestiones es un movimiento armónico simple. Cada uno de los muelles contiene un movimiento armónico simple por sí solo. Por eso que les ponía este ejemplo, porque ahora viene el asunto más importante. Es que nosotros lo que queremos ahora es describir I como función no solo del tiempo, porque ya sabemos cómo funciona el I como función del tiempo, sabemos que es un seno de omega t más una fase. Eso lo descubrimos con el movimiento armónico simple. Pero ahora tenemos una siguiente variable que tiene que ver con la variable en el eje X, puesto que hay un desfase que depende de la posición. El desfase de este muelle con respecto a este muelle, o el desfase del siguiente con respecto al comienzo, no es el mismo. Entonces va a depender de qué posición o qué muelle me refiero, es qué desfase tiene con respecto al original. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que para encontrar I, que es la amplitud, o la posición, o la desviación I, como función de el tiempo, que ya lo tenemos claro como es en el tiempo, pero ahora necesitamos introducir una nueva variable que es la posición. Queremos saber cuánto vale el I para el muelle 34, que a propósito lo puedo medir con wincha y sé que el muelle 34 está a 23 centímetros del origen. Así que puedo llevar a una variable continua, por decirlo así. En el caso de las cuerdas pasa que es una variable continua. En el caso de muchas masitas con resorte una al lado de la otra, son discretas, ¿cierto? Las tengo que contabilizar. Entonces, tengo que agregarle un desfase ahí, una incógnita ahí que no tengo idea de cómo hacerlo por el momento, pero lo que sí sé es que de acuerdo a lo que entendí, lo que es un desfase de una onda, necesito incluirle un término ahí que me dé cuenta de si estoy hablando del muelle 23 o si estoy hablando del muelle 4, porque resulta que no están a la misma fase. Posiblemente hay una periodicidad, de hecho aquí la veo, aquí hay una periodicidad, mire, fíjense, con ese están casi a la misma fase, casi lo mismo. Ese con el comienzo están casi a la misma, están casi en fase. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo pongo aquí me tiene que dar cuenta de que
cuando me mueva desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? El valor de esto sea exactamente el mismo que el valor del comienzo. Así que, primero, lo que tengo que incluir ahí tiene que ser algo que depende de la posición. Eso está claro. ¿Les queda claro eso o no les queda claro? Profe, Está claro, entendido. Ya, fantástico. Entonces, profe, dígame. ese fase que ya estaba de antes no puede como estar contenido dentro de la incógnita. Tendría que usted ponerle un índice, pero al final se da cuenta que ese índice igual, no, claro, es que esta fase en estricto rigor tiene que ver con la fase, o sea, aquí yo, bueno, hay que considerar que hay limitaciones respecto a la animación, pero esta animación debería haber partido todo al mismo tiempo, todas moverse al mismo tiempo, no han empezado a aparecer de a una. Es un truco que yo usé para poder desfasar los videos. Pero esto debería haber partido todos los videos al mismo tiempo, pero con la forma de la onda, desde un comienzo. ¿Me explico? De tal forma de que esa fase, phi, yo sí la puedo absorber en ese como de fase inicial. Pero luego viene, bueno, pero ¿cómo yo doy cuenta con respecto a la posición? Entonces, en efecto, Vicente, uno podría caer en la tentación de que esta fase contenga la información de la posición. Pero si lo haces, tienes que tener la certeza o tener la capacidad de que el phi depende de la posición, po, al fin y al cabo. Porque no puede ser el desfase para todo igual, porque si el phi es, por decir algo, es pi, o 23 grados, ya. Sí, pero el 23 grados quiere decir que el primero está a 23 grados con respecto al segundo, o sea, al segundo respecto al primero, o el 32avo respecto al primero. No, es que si usted le pone un número fijo ahí, quiere decir que todas están al mismo desfase del primero. Entonces tendría que ponerle un índice ahí que dé cuenta de a cuál muelle me refiero. Si es al 1, al 2, al 3, al 5, al 24, al 84. Entonces me doy cuenta que al final no voy a poder dejar de prescindir de la posición a la cual está el muelle para dar cuenta de a qué desfase está con respecto al primero. Así que aquí tiene que haber una información de la posición para poder dar cuenta de este fenómeno que ustedes acaban de ver aquí, que parece que algo se está moviendo para allá. Miren, fíjense, la ola hace esto, sí. Como que se mueve, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a tener que incluir ahí la información del X. Por de pronto, vamos a decir que la constante de proporcionalidad de la dependencia del X es una cantidad que le llamamos un K, por el momento. Vamos a ver que esa cuestión tiene un número. Y vamos a proponer esta solución. En realidad, uno podría pensar de formas más excéntricas, pero se da cuenta que al final no son solución. Vamos a ver. No me quiero meter en el tecnicismo de la resolución de la función de onda, a propósito, que también es un tema que es muy interesante, ¿ya? Pero es muy técnico. Entonces, vamos a proponer que la dependencia del desfase de cada uno de estos es proporcional a una constante que le llamamos K y que depende de la posición X. ¿Ya? Este K, evidentemente, dado que el argumento de un ángulo, de un seno tiene que ser un ángulo y el ángulo no tiene dimensiones, entonces si el X es posición, K tiene que tener unidades de 1 partido por distancia. Por lo tanto, bueno, y a ese K técnicamente le llamamos número de onda. ¿Ya? La gracia, chicos, precisamente en esto que les decía yo de que ese de aquí está en fase con ese, por lo tanto, después de esa distancia recorrida en X, tengo que volver de nuevo a la misma onda original. Por lo tanto, fíjense, no importa el tiempo, no importa el tiempo, pero si yo hago pasar en X una cierta distancia, que llamémosla lambda, esa distancia que hay entre este muelle y este muelle, llamémosla lambda, lo que debe suceder es que angularmente hablando en el seno debió haber recorrido 2pi. ¿Por qué? Porque de nuevo hizo un ciclo completo. Volvió a la posición original. Volvió a la posición original. Entonces, llamo a esa distancia que hay entre un punto que está en fase con otro, espacialmente hablando, le llamo lambda a esa distancia.
Así que K lambda tiene que ser igual a 2pi. ¿Correcto? K lambda tiene que ser igual a 2pi. Y a ese lambda le llamamos longitud de onda. Si esto es una onda, a ese punto en el cual los muelles están en fase, le llamo longitud de onda y se escribe con una letra lambda. Entonces, K lambda igual a 2pi, por lo tanto, K es igual a 2pi partido por lambda, o si quieren lambda, es igual a 2pi partido por K, como ustedes quieran verla. A veces le van a dar el K, a veces le van a dar el lambda. Ustedes van a tener que saber cuál despejar para el caso en particular. Así que esta es la longitud de onda. ¿Sí? Ojo, que esta repetición espacial también se da a nivel temporal. También se tiene que dar a nivel temporal. Cuando yo dejo pasar un tiempo t, que tiene que ver con la oscilación, el tiempo en que el oscilador armónico vuelve de nuevo a la misma posición, tiene que coincidir con, también tiene que haber una coincidencia, tiene que haber una coincidencia en el espacio y en el tiempo. Esa es una gran propiedad que tienen las ondas. No basta con que solamente coincidan en el espacio y no coincidan en el tiempo, puesto que cada una de estas cosas sigue siendo un oscilador armónico por sí mismo, per se. ¿Mm? Bueno, para recapitular un poquito, el tiempo que demora en volver a la posición original es t, periodo le llamamos, y la distancia que recorre para volver a la posición original es lambda. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros describimos esta onda que le llamamos onda plana. Vamos a ver que también hay ondas esféricas. Tiene la siguiente propiedad, que en el origen, es decir, cuando estoy al tiempo t igual 0 y cuando estoy en la posición original, ¿cierto? Es básicamente evaluar esto en 0 y evaluar esto en 0, tengo que esto es igual a seno phi, de acuerdo a esta ecuación. Y luego, si la evalúo en un tiempo t igual t mayúscula y en un lambda, en un x igual a la longitud de onda x, entonces, fíjense, tengo que estas dos cosas, esto es así. Pero estas dos cuestiones tienen que ser igual, porque tienen que coincidir. Tienen que coincidir después de un paso de un periodo t y también de un paso de un lambda. Después de moverme de una instancia x igual lambda desde un punto en particular. En este caso del origen lo elegí. ¿Ya? Por lo tanto, lo que sucede es que desde esa perspectiva, para esta solución, obtengo que omega t, que esto que está aquí, tiene que ser igual a menos eso que está acá. ¿Para qué? Para que el I0 y ves I0 por el seno de phi sea igual a I0 por el seno de phi. ¿Ya? Así que obtengo la condición de que omega t es igual a menos k lambda. Lo que implica que omega partido por k, es decir, paso el k para el otro lado y paso el t para el otro lado, es igual a menos lambda partido por t. Fíjese que lambda partido por t me está diciendo que es la velocidad con la que un frente, el máximo de una onda, o la cresta de una onda, llega, después de pasar un tiempo t, a moverse una distancia lambda respecto al punto original. ¿Sí? Entonces, es esto. Cuando llega al máximo, de nuevo, recorrió una distancia lambda, pero también pasó un tiempo t. Por lo tanto, esto es una velocidad. Y es la velocidad con la que se mueve el frente de onda, en este caso, en dirección de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Porque aquí la velocidad, fíjense, es negativa. Es que se está moviendo en esa dirección. ¿Ya? Esto es notable porque me dice que es la rapidez de la onda. La rapidez de la onda viene dada por omega partido por k, es decir, por la frecuencia con la que oscila la onda, pero también el k, que me dice también con qué, digamos, cómo oscila, pero espacialmente. ¿Ya? Esas cosas tienen información de ambos fenómenos. Un poco para ejemplificarlo, si yo tengo aquí esa amplitud y tomo ese frente de onda que le pongo en azul, se mueve una longitud de onda lambda en un cierto tiempo t o tau. ¿Sí? A eso
le digo que tiene una velocidad, ¿cierto?, positiva, que se mueve de izquierda a derecha. Pero también puedo tener casos en los que tengo el frente ahí y se mueve en la otra dirección, en cuyo caso digo que la velocidad con la que se mueve este frente de onda es negativo, se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, y vamos a ver, no les voy a demostrar eso porque es muy técnico, pero la ecuación de onda admite soluciones tanto positivas como negativas en lo que es este signo. Es decir, no solamente es admisible soluciones con un más kx, sino también soluciones con un menos kx. Fíjense, si pongo un menos kx aquí, voy a tener un menos ahí, voy a tener un más ahí, y voy a tener una velocidad v positiva, es decir, que se mueve para allá. Si hago al revés, si mantengo el positivo acá, obtengo velocidades negativas que me están diciendo que la onda se está moviendo en esa dirección. ¿Ya? Que la energía se transmite en esa dirección. ¿Ya? Entonces, el principio de superposición, haciendo un poco ejemplificando esto, si tengo un frente de onda ahí, ¿ya? La onda puede tener una forma muy rara, ¿ya? Pero consideremos que tiene esa forma. ¿Ya? Y dejo pasar un tiempo t, quiere decir que el objeto se movió, si tiene una cierta velocidad, se movió hacia la derecha, ¿cierto? Y la función ahora va a ser f de x menos bt. Pero como se movió completita, el valor de esa función es igual al valor de la función en el origen. Es decir, cuando pasa ese tiempo, o sea, una de las propiedades de las ondas es que las ondas se mueven, no se deforman en el camino, sino que se mueven completita, hacia la derecha en este caso, fíjense, hacia la derecha, y hacia la izquierda, en este caso, fíjense, hacia la izquierda. ¿Ya? Esas propiedades de movimiento, yo lo invito a visualizarlas en lo que les voy a mostrar acá, que tiene que ver con, también con una pequeña como simulación que hice, pequeño ejercicio en GeoGebra. ¿Lo ven o no? El Sí, GeoGebra, profe. ¿Sí? ¿Ven el GeoGebra? sí, profe. Ya. Miren, lo que hice acá fue lo siguiente, chicos. Miren, lo que voy a hacer es, voy a graficar, primero, voy a graficar una onda que la voy a escribir como coseno de K1x más omega 1t. Esto que ustedes están acá. Ven acá. Elegí K1 igual 1 y omega 1 igual 1. O sea, todo es 1. Es básicamente coseno de x más t. Esto. Y luego voy a graficar otra onda que le llamo G, que no se nota porque está encima de esta, que es coseno de x menos t. ¿Ok? O sea, lo único que voy a cambiar es ese término más menos. Fíjense lo que sucede cuando hago correr el tiempo. ¿Se dan cuenta que unas se mueven hacia la derecha y otras se mueven hacia la izquierda? Sí, se nota. Se nota, ¿cierto? Ya, fantástico. Ahora lo que voy a hacer, y es la gracia de la función de onda, la ecuación de onda, es que la ecuación de onda admite soluciones como combinaciones lineales entre ondas que se mueven hacia la derecha y ondas que se mueven hacia la izquierda. Entonces lo que voy a hacer, voy a graficar ahora la suma de estas dos y voy a descomentar las otras para que no quede tan saturada la figura. O quizás por un minuto puedo hacer esto así. Ahí están, miren. Entonces van a empezar a moverse de izquierda a derecha, les repetí, y en el azul o en ese color como no sé qué color es, ustedes van a ver la suma. Fíjense. ¿Sí? De hecho la voy a hacer desaparecer la otra para que vean cómo oscila. Eso también es una onda. Eso también es una onda. Una transversal. ¿Perdón? No, Esa sería claro, una una onda onda transversal, transversal. claro, sí. Ahora, ojo con eso, que lo transversal o lo longitudinal desde el punto de vista de la onda, así como a nivel gráfico, tiene que ver solamente con la transmisión digamos, del movimiento, ¿ya? No tiene que ver con la forma de la onda. Yo puedo ejemplificar tanto las ondas transversales como las longitudinales en términos de ondas así como las que ustedes ven acá.
Ahora, miren lo que pasa si es que yo hago lo siguiente, miren. Vamos a congelar esto y voy a cambiar la frecuencia de una. Voy a hacer que la frecuencia, por ejemplo, de la segunda onda aumente al doble respecto de la primera. ¿Ya? Fíjense. Voy a apagar la suma. Fíjense que hasta ahí no se nota. ¿Ya? No se va a notar. ¿Por qué no se va a notar, chicos? Porque al cambiar la frecuencia de la segunda, mira, voy a ponerla así una exagerada, 5. ¿Por qué no se nota en este gráfico? ¿Qué estoy graficando acá? En la posición. Es la amplitud, digamos, el eje Y, digamos, llamémoslo así, como función del X. Aquí lo que tengo en el eje de las X, que generalmente tengo, es la posición. No es el tiempo como en el caso del oscilador, como en el movimiento armónico simple. Por eso que les decía yo, una cosa es que hayan formas sinusoidales y otra cosa es que lo que esté representando, como bien dijo su compañero, lo que está representando el dibujo sea la posición, o sea, la onda. En este caso, lo que estoy representando es la amplitud de la onda o el valor de la onda como función de la posición X. Pero lo que estoy usando el tiempo acá es como un parámetro. Fíjate, aquí no estoy graficando el tiempo, estoy usando el tiempo, por eso que lo muevo arriba. ¿Ya? Ya, pues entonces, lo que hago yo, al aumentar, creo que exageré esta cuestión, pero voy a ponerle aquí el doble, ¿no? Ya, lo que voy a hacer es que voy a aumentarla al doble, la frecuencia de la segunda onda, y voy a hacer evolucionar el tiempo. Miren lo que va a suceder. ¿Qué notan? Voy a cambiarlo un poquito más, voy a exagerarlo un poquito más. Lo voy a exagerar aún más. Lo voy a poner en 5, para que se note, sea evidente. Miren. Ah, como que se mueve más rápido. ¿Se dan cuenta, no? Pero se dan cuenta, chicos, que nada que ver el movimiento armónico simple como digamos, gráfico de amplitud versus tiempo con lo que es una onda. Porque en una onda yo no tengo que graficar con respecto al tiempo. Grafico con respecto a la posición. Uso el tiempo como un parámetro. ¿Ya? Pero no es la variable del problema. O sea, una variable independiente, pero no una variable que grafico. De hecho, el tiempo se ve reflejado aquí precisamente en que la onda se mueve. Eso es lo que es el reflejo del paso del tiempo. Fíjense que si yo no hago evolucionar el tiempo, estas cuestiones quedan estáticas. Necesito hacer variar el tiempo para verlas moverse. Ya, pues mire, veamos cómo quedan cuando yo sumo estas dos ondas. Esto es chorísimo, miren. Entonces ahora voy a descomentar las otras dos para que lo puedan ver con un poco más clarito. Miren lo que pasa cuando hago eso. Es como cuando estoy en un osciloscopio, ¿no? Ya. Eso es lo que pasa cuando muevo el omega. ¿Y qué pasa si ahora volvemos de nuevo al origen, ¿ya? Vamos a poner todo en 1 y en 0. ¿Qué pasa si ahora yo, en vez de cambiar el omega, cambio el K? Miren, ahí queda la embarrada. Vamos a ponerlo al doble nomás. Ahí, ¿ya? Vamos a descomentar esa suma. Entonces, fíjense lo que pasa cuando yo muevo el K. Si lo muevo al doble, ¿qué voy a tener? Fíjense que en una longitud de onda que tenía originalmente, para la que está en verde, caben 2 guatitas de las rojas. La roja cubre 2 ciclos. Espacialmente hablando, no temporalmente hablando. Temporalmente hablando me lo dice la velocidad con la que se mueve. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por eso que yo quería traer a colación ambos fenómenos para que no haya confusión. ¿Ya? Porque uno tiene que tener sobre la mesa, para que no haya confusión, tiene que tener las dos cartas sobre la mesa y empezar a comparar. Entonces, fíjese lo que pasa cuando yo superpongo estas dos ondas. Mire, las voy a descomentar la otra porque va a ser muy confuso. ¿Ya? Mire. Hay una onda moviéndose hacia la derecha y hay otra onda moviéndose hacia la izquierda. Hay una onda moviéndose a una velocidad mayor y otra, no, igual velocidad, pero lo único que cambia es que el número de onda de una es superior al número de onda de la otra.
Si a esto yo le cambiara, imagínense que le cambiara la frecuencia, además. Imagínense, le va a cambiar la frecuencia también. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Miren. También se le va a cambiar al doble. ¿Qué pasa cuando cambia la frecuencia? Se vuelve loca la onda. Más rapidita, ¿no? De hecho, mire, voy a empezar a aumentarle la frecuencia. Mire. Empezó a aumentar. Cada vez más. Se mueve más rápido. Mucho más rápido, ¿cierto? Conforme empieza a aumentar el omega. En fin, entonces se dan cuenta, igual que cuando aumento el K. Es una, miren, fíjense lo que pasa. Y así, ¿ya? Por ahí ustedes pueden jugar con esto. Está abierto, así que pueden jugar, si no me equivoco. Yo se los traigo a colación para que se den cuenta de que una solución, como la que había mostrado recientemente, de una onda, o mejor dicho, la función, la ecuación de onda, admite soluciones del tipo superposición de ambas. De ondas que se mueven hacia la derecha y ondas que se mueven hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces les he mostrado esto yo. ¿Y por qué les traigo eso a colación? Yo lo que voy a hacer es preparar una cápsula para demostrar la ecuación de onda, porque es muy técnico y en mi opinión no vale la pena hacerlo. Pero la ecuación que satisface estas funciones o amplitud en una onda satisfacen esta ecuación. Este es el caso en una dimensión, ¿ya? Pero en estricto rigor uno puede hablar de la generalización de estas ondas y esta onda en verdad pueden ser escritas tridimensionalmente hablando, y ahí apelo a un operador que se llama el operador laplaciano. El laplaciano de una función u, que depende ahora de un r, un vector, satisface esta ecuación. Ahora, lo único que tiene que hacer usted en lo anterior es que extrapolar este kx. El k ahora va a ser un vector de onda, de hecho se llama vector de onda, y el r ahora va a ser un vector, no va a ser solamente la coordenada, ¿sí? Entonces, ese operador nabla cuadrado tiene distintas formas dependiendo de las coordenadas las que usted usa. Por ejemplo, el caso cartesiano es bastante sencillo porque es como o menos lo que teníamos anteriormente, pero si usted quiere resolver la ecuación en esférica, miren el laplaciano que tienen ahí, es ultra tóxico, y en cilíndrica es un poquito más amistoso, ¿ya? Es un poquito más amistoso. Entonces, esto va a ser bastante más complicado. Probablemente en algún momento en el curso les vamos a mostrar la solución de ondas esféricas, porque vamos a resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno probablemente. Entonces vamos a tener que ocupar esto. Pero la gracia, y no es que nos queramos que ustedes se metan en este mundo, pero lo importante es que sepan que cuando hablamos de ondas esféricas, vamos a ver que las soluciones de las ondas esféricas, la amplitud decaen como 1 partido por R. ¿Ya? O sea, cuando son frentes esféricos, cascarones esféricos que se propagan en el espacio, las ondas empiezan a decaer como 1 partido por R. Bueno, a modo de resumen, chicos, chicas, teníamos entonces este muelle y tópicos importantes que ustedes deben recordar es que una onda es un vaivén en el espacio y en el tiempo, lo cual se extiende de un lugar a otro, que son capaces de transportar momentum y energía, desde luego, pero no se transfiere la masa, muy importante. Las ondas son útiles porque permiten describir variados fenómenos. Vamos a ver para qué nos sirven las ondas. Vamos a ver calcular probabilidades en mecánica cuántica con las ondas. En fenómenos electromagnéticos, gravitacionales, cuánticos, en fin. Es importante recordar que exigimos una periodicidad tanto en el espacio, a través de la longitud de onda, y en el tiempo, a través del periodo. Es muy importante que se cumplan ambas. La velocidad v, con la que se propaga la onda, ¿cierto? El frente de onda, se relaciona tanto con omega como con k. ¿Sí? En apariencia, ¿cierto? Y también analíticamente hablando. Y lo importante también es que ustedes creo que se lleven para la casa es que la ecuación de onda puede ser resuelta en distintos tipos en distintas coordenadas. ¿Ya?
y que, bueno, las más conocidas son las ondas planas, ¿cierto? Como por su frente, y las ondas esféricas, ¿ya? Chicas, chicos, el término, o sea, el tópico de onda es bien denso y es muy extenso, la verdad, es muy, muy extenso. Yo les recomiendo que vayan al libro de Cierre Szymanski y repasen el capítulo de onda, vayan a los apuntes que tienen ustedes de 130 y los repasen cuando vean dónde estacionar, en fin. Porque la próxima clase vamos a hacer un repaso de electromagnetismo y ya a partir de la próxima semana nos metimos directamente en lo que es radiación electromagnética y ahí en meter dos conceptos que son muy pesados, que son las ondas por sí mismas y el electromagnetismo, que ya es complicado. Entonces imagínense esas dos cosas en un solo problema, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo, una recomendación personal, es que traten de asegurar bien cada una de estas materias por separadas para que en conjunto les sea un poquito más sencillo entender el asunto. Porque ya cuando veamos onda electromagnética y veamos, no sé, ecuaciones de Maxwell y bueno, y todo ese asunto va a ser bastante más complicado, ¿ya? Chicos, espero haberlos ayudado, espero haberlos, ¿cómo se llama? Haberlos refrescado un poco de lo que son ondas. Hay muchos tópicos y temas que no se tocaron acá, que son muy importantes en ondas. Pero bueno, un breve resumen. Así que los dejo. Un abrazo. Voy a tratar de preparar una cápsula con la demostración de la función de la ecuación de onda. Insisto, no es relevante. No es relevante. Creo que en el Cierre-Szymanski está deducida de una forma. Espero haberles servido de repaso y haber dejado claro qué es una onda y la diferencia que hay con el movimiento armónico simple y lo importante también que es el movimiento armónico simple para lo que es el concepto de onda. ¿Ya? No mezclar. ¿Ya? Eso, un abrazo, que estén muy bien, cuídense y la clase termina No, acá. profe, que esté bien. ¿Ya? Chao, profe, un gusto. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Nos vemos.